bienvenidos a Christmas en Alcance Miami. Nos da mucho gozo poder compartir una fecha tan especial con todos ustedes y me encanta ver que todo el mundo aquí está risueño, está elegantísimo, incluso desde los más jovencitos hasta los más adultos, porque sabemos lo que venimos a celebrar en esta mañana. Sabemos que el día de hoy no se trata ni de usted ni de mí, se trata de rendirle honor al que honor merece, al único que merece toda gloria y toda honra en esta mañana. Queríamos compartir con ustedes este pasaje y les pido que se pongan en pie. Y si lo quieren buscar en sus Biblias, también lo pueden hacer para leerlo juntos en esta mañana. Me dan un chancecito, lo busco. Y dice ahí Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. En esta mañana hemos venido a adorar al Dios fuerte, el Padre eterno y el príncipe de paz. Vivimos en un mundo lleno de rumores de guerra, de conflictos, de inseguridades. Pero en esta mañana tú y yo sabemos que el que vino a dar paz está con nosotros. El creador del mundo se hizo hombre por ti y por mí. Y adoramos en esta mañana a ese bebé que nació y no se quedó en un bebé. Ese simplemente fue su inicio. Él vino y vivió, pero al final de su vida murió por ti y por mí y resucitó, dándonos a nosotros la posibilidad de tener un encuentro eterno con nuestro Dios. En esta mañana, llene de gozo su corazón. Sonríale ahí al hermano, porque hay veces que queremos, nos aguantamos el gozo y ni sonreímos. Sonríale al hermano que está a su lado y dígale: feliz Navidad. ¡Feliz Navidad! Y cantamos juntos con gozo en esta mañana. Al mundo paz nació Jesús. Paz, nació Jesús, nació ya nuestro Rey. El corazón ya tiene luz y paz su santa grey, y paz su santa grey, y paz su santa grey. Cantaremos
que en Él creerán cantarán a aquel que ya venció. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Dominios y tronos, poderes y reinos, tu nombre sobre todo es. Cantan ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Te ha perdonado, tienes salvación. Cántale al Cordero que venció. Si te ha libertado, su nombre ha puesto en ti. Cántale al Cordero que venció. Cántale al Cordero que venció. Cantan ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. El pueblo cantará, santo, Rey de reyes es, santo, tú siempre serás, santo, santo por siempre. Más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Dominios y tronos, poderes y reinos, tu nombre sobre todo es. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Dominios y tronos, poderes y reinos, tu nombre sobre todo es. Cantan ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Luego cantará, santo, Rey de reyes es, santo, tú siempre serás, santo, santo por siempre. Tú siempre serás, santo, santo por siempre. En esta mañana tenemos el privilegio, el mismo privilegio que tuvieron aquellos ángeles de anunciar el gran nombre de Cristo. Tú y yo tenemos el privilegio en esta mañana de rendirle honor. Es un privilegio poder alabar al Creador del mundo, al Dios eterno, al Dios fuerte. En esta mañana nos unimos a cantar juntos y a bendecir el nombre de Cristo, el nombre en el cual tú y yo somos perdonados, en el nombre
que no tiene fin. A ese nombre, a Jesús, a nuestro Salvador, cantamos y agradecemos. Le decimos gracias por la cruz, Señor. Gracias porque tú viniste en un pesebre, pero también porque te fuiste en una cruz, muriendo por mis pecados. Gracias, Señor. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado ahí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios. Tus manos lavadas por mí, me has lavado, Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Eres digno, digno es el Señor. En su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, derramado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado ahí. Sublime amor, tu gracia
Gracias por venir al mundo, Padre Santo, por hacer el verbo carne, Padre Santo, y venir en forma de un bebé. Venir, Padre Celestial, y morir por nosotros, Señor, por personas que merecíamos la muerte, que merecíamos condena eterna, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, porque tu amor tomó el primer paso. Tu amor fue el que inició esta cadena de eventos, Señor. Tu amor en decidir venir a este mundo y morir por nosotros. Eres digno de toda nuestra alabanza, toda nuestra honra, todo honor, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, porque tu obra completa y perfecta, Señor, se ha hecho manifiesta en nuestras vidas, Padre Celestial, y tenemos la seguridad de una vida eterna a tu lado, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, por tu amor infinito y tu misericordia inmerecida, Padre Celestial. Eres digno de toda alabanza y de todo honor en esta mañana. Te damos a ti gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. En tu nombre oramos y a ti te dedicamos el resto de este servicio, Señor. Amén. Nos podemos sentar en esta mañana. Le voy a dar un dato curioso. Hoy estamos en el penúltimo domingo del año 2024. A ver, ¿cuántos lo sabían? Levanten la mano. Se ve que se está sacando 31, ¿eh? Ya lo que queda no es nada para terminar este año. Y a mí me parece como si fuera ayer, que el año empezó ayer. Ayer mismo. Increíble, pero lo más que me gusta de este tiempo es la temporada. Estamos celebrando de manera especial porque al final hay una realidad. Celebramos a Cristo todos los días, ¿sí o no? Sí, pero específicamente estamos en temporada navideña. Y esto nos llena de una alegría especial. Disculpen. Y uno de los episodios navideños más conocidos, incluso por el mundo secular, un episodio relacionado con la Navidad, aunque no necesariamente con el momento del nacimiento exacto de Cristo, fue el episodio en que los magos del Oriente, esos grandes dignatarios, se cree que vinieron de Persia, que pertenecían quizás a la clase sacerdotal persa, astrólogos, gente sabia, se apareció de pronto en Jerusalén. ¿Saben la historia, verdad? Porque ellos llegaron averiguando dónde estaba el rey de los judíos que había nacido, porque la estrella del rey que anunciaba el nacimiento del rey, ellos la habían visto en el Oriente, allá en su casa, allá en Persia. Indudablemente ellos conocían de las Escrituras. Los teólogos se debaten de cómo es esto, pero bueno, lo cierto es que ellos estaban claros. Dios les había revelado de que había nacido el rey de los judíos. Y ellos entonces aparecieron en Jerusalén, ¿para qué? Para buscar al rey, para adorarlo. Un séquito tremendo. Es un mito que eran tres. Era una caravana gigantesca. El hecho nada más de cuánta protección necesitaban ellos para hacer un viaje tan largo, siendo ellos personas tan ricas y estando cargados de tantos regalos, implica que debe haber sido una tremenda caravana. Yo me imagino a los chismosos en Jerusalén, cuando de pronto aparecieron aquella gente en aquellos camellos, aquella caravana gigante, dice, esto no está planificado. ¿Y esta gente de dónde salió? ¿Quiénes son esta gente? Empezó el chisme. Y por supuesto, ¿a dónde fueron ellos? Vamos a ver aquí a los líderes de la nación, a ver qué piensan, a ver si me imagino, ellos por el camino debieran estar diciendo, seguro que hay tremendas fiestas en Jerusalén. Me imagino que deben estar contentos, porque es que ha nacido el rey de los judíos, ese que estaba profetizado desde hacía tantos siglos atrás y que el pueblo está esperando. Y quizás para adentro ellos mismos también decían, si nosotros que vivimos tan lejos, estamos tan contentos, tan entusiasmados y hemos venido hasta aquí dejándolo todo, no quiero ver cómo debe estar esa Jerusalén. ¿Qué decepción habrán sufrido cuando entrando por Jerusalén que se encontraron? La gente como si nada. Rápidamente Herodes se enteró,
rápido por las redes sociales de la época. Rápido se enteró Herodes, gobernador romano, que estaba ahí en Jerusalén, Herodes el Grande, y los contactó. Déjeme decirle, cuando usted ve el nombre de Herodes, no era cualquier persona. Este Herodes el Grande era un tremendísimo gobernador, pero a su vez un tipo sumamente violento, paranoico, una gente que no le temblaba la mano para hacer cualquier cosa por tal de preservarse en el poder. De hecho, ¿saben una cosa? Entre las tantas personas que mandó a matar por temor a que lo mataran a él, mandó a matar a 2 hijos, Alejandro y Aristóbulo, en el año 7 a.C. Mató también a la suegra, pero bueno, eso usted podrá decir, bueno, cualquiera. Eso no me sorprende, ¿eh? Eso no me sorprende. Pero óigame, este hombre, estoy seguro que en cuanto escuchó los rumores de lo que estaba pasando, se puso en pie de alerta. Pero cuando habló con los magos, y de pronto le pregunta por el rey de los judíos, debe haber temblado, debe haber sudado frío. Porque le voy a dar un dato histórico curioso. En ese momento Herodes ostentaba el título que Roma le había dado de rey de los judíos. Aunque era idumeo, o sea, edomita, descendiente de Saúl. Él no era judío puro. Pero como era un rey títere de Roma, estaba al servicio de Roma, él estaba un tipo de mano dura. Para congraciarse con los judíos, les amplió el templo, lo reconstruyó, hizo grandes cosas, pero con él no había juego. Era un tipo sanguinario. Y ahora escuchar que estaban buscando a un nuevo rey de los judíos, rápidamente lo puso muy nervioso. Seguro que pensó, ¿y esta gente por qué están buscando a rey de los judíos? Aquí hay una componenda contra mí. Yo tengo que averiguar qué es lo que pasa. Esto no puede suceder. Y fue entonces que pactó con estos hombres. Empieza a hablar. Yo imagino que estos hombres han estado en su palacio albergado algunos días. Dice la Biblia que indagó bien con los magos cuándo fue que vieron, comenzaron a ver la estrella allá en su casa, etcétera, etcétera. Y de pronto Herodes llamó entonces a los principales sacerdotes y a los escribas, los líderes religiosos de la nación, para preguntarlo, bueno, ¿dónde ha de nacer el Mesías, el Cristo, que esta gente viene buscando? ¿Y qué le respondieron estos líderes religiosos? ¿Ha de nacer dónde? En Belén de Judea. Y fue entonces Herodes, una gente bien astuta, que le dijo a los magos, bueno, mire, vamos a hacer algo. Imagino la cara de santo que habrá puesto. Hermanos magos, yo también quiero adorar al niño, al rey nacido. ¿Cómo no habría de hacerlo? Así que ustedes vayan y averigüen bien dónde está. Y por favor, cuando lo encuentren, avísenme, para yo también ir y adorarle. Qué clase mentiroso el Herodes. En realidad, ¿qué quería? Matar al niño. Lo veía un niñito como su oponente político. Se había matado a sus 2 hijos de sangre. El resto de la historia la sabemos. Estos magos fueron a Belén. Imagino que ahí en el palacio le dieron las indicaciones. Y cuando salieron, vieron nuevamente la estrella que habían visto en el oriente. ¿Recuerdan? La señal. Y dice la Biblia que la estrella que hizo, los guió mejor que un GPS. Si usted ha puesto mucha confianza en su GPS, debe darle una mala noticia. Hay veces que lo va a mandar a que parqueen en medio de un lago. ¿Sabía eso? Sí. Hay veces que lo va a mandar hacia una izquierda, una derecha, una izquierda donde no se puede. Pero la estrella no era un invento humano, era una señal de Dios. Y dice que los guió ¿hasta dónde? Hasta la misma casa donde estaba ¿quién? María y el niño.
Por lo menos en la escena esta en la que ellos llegaron. Lo cual indica que ya hacía por lo menos alrededor de 1 año y medio que ya Jesús había nacido. Ya no estaba en un pesebre, en un establo, ya estaba en una casa. Y ahí dice la Biblia que entraron, vieron a María con el niño y se postraron ante María. No, ante el niño. Y le adoraron y le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Esa escena es tremenda. Después en sueños Dios les reveló: no regresen por Jerusalén, no la avisen a Herodes, porque Herodes lo que quiere es matar al niño. Ellos se fueron por otro camino. Y ahora viene la parte triste de la historia. Herodes, al enterarse, se puso tan colérico que mandó matar a quienes. A todos los niños menores de 2 años. Por eso se cree que Jesús estaría alrededor de los 2 años, un poquito menos. Herodes tiró un número un poquito más alto para tratar de que no hubiera error en el rango que tiró, para que ahí estuviera Jesús dentro de ese rango. Y no solo en Belén, usted sabe que no fue solo en Belén, sino en qué cosa, en los alrededores también, para que no hubiera escache, por si las moscas. Esa historia la sabemos de memoria, ¿sí o no? ¿Y cuántas veces hemos ido a predicar sobre ella? Muchísimo. Pues hoy no vamos a predicar exactamente sobre esta historia. Y usted dirá, entonces, ¿para qué clase? ¿Para qué esta introducción entonces? Porque si vamos a predicar sobre un detalle de esta historia, y va a ser precisamente sobre la profecía a la que acudieron los principales sacerdotes y los escribas a petición de Herodes para saber dónde habría de nacer el Cristo. Una profecía que dice textualmente así, y los invito a buscar en sus Biblias Miqueas 5:2. Miqueas 5:2. Si usted no es muy diestro en la Biblia, si tiene celular va directo y lo busca. Tiene una Biblia física de papel, está en la parte de los profetas menores. Miqueas 5:2 dice así: pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Bienvenidos al sermón Revelaciones de una profecía navideña. Vamos a orar. Señor, gracias. Porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, oh Señor, porque un día enviaste a tu Hijo Jesucristo a esta tierra a nacer y a morir por nosotros más tarde en la cruz del Calvario. Gracias porque a través de ese sacrificio tenemos salvación. Te pido ahora que tú nos hables a través de tu palabra, que abras nuestro entendimiento, Señor, y que podamos aplicar en nuestras vidas las enseñanzas que tú nos muestres hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos en presencia. A ver, ¿cuántos habían escuchado este pasaje alguna vez? Levanten la mano. Muy conocido. Sobre todo en Navidad se habla muchísimo de él. Un pasaje muy conocido, profetizado por un profeta no tan conocido. No levanten la mano ahora. Nadie, por favor, para que nadie se sienta mal. ¿Cuántos han leído el libro aquí de Miqueas? No levanten la mano. Pero bueno, no se asusten los que la levantaron. Me alegro muchísimo ver que algunos hermanos han leído el libro de Miqueas. Bueno, después quizás de este sermón, usted le pique un poco la curiosidad y vaya a buscar el libro de Miqueas. ¿Quién fue Miqueas? Bueno, Miqueas es conocido como un profeta menor, no porque medía 5 pies y 3 pulgadas. Profeta menor porque está dentro del grupo de libros de profetas tan importantes como los mayores, pero que son pequeños en extensión. Miqueas. Esta profecía de Miqueas indudablemente es mesiánica. ¿Por qué? Porque se refiere al Mesías, a Cristo. Él fue un profeta que ministró en la segunda mitad del siglo VIII antes de Cristo.
en tierras de Judá, reino del sur, durante los reinados de 3 reyes específicos, Jotán, Acaz y Ezequías. La ciudad de origen de él, donde nació, se llamaba Moreset y quedaba a unos 36 kilómetros de Jerusalén. Su nombre, Miqueas, en hebreo, es el diminutivo de Micaías. Otro profeta que se llamó Micaías también, pero bueno, Micaías. ¿Y saben qué significa? Significa ¿quién como Jehová? Fue contemporáneo también con los profetas Isaías, con Oseas y con Amós. ¿Y saben qué? Prácticamente eso es todo lo que se dice en la Biblia. Lo cierto es que Miqueas anunció esta profecía unos 700 años antes de Cristo en medio de una compleja situación política, religiosa y social. La nación israelita estaba atravesando una crisis en todos los aspectos. Una depravación tremenda, idolatría, desobediencia, maldad entre el pueblo. Y para colmo de males, estaba al acecho una gran nación emergente, la potencia del momento, Asiria. Por lo tanto, predicar en esos tiempos predicar o profetizar en esos tiempos, hablar de parte de Dios era de valiente, ¿sí o no? De acuerdo a esta situación, no es tan difícil entonces comprender en qué consistía la profecía y el mensaje de Miqueas. Número 1, condenaba a la nación israelita por los pecados que estaban cometiendo. Número 2, les habló de los castigos que le iban a venir como nación. Pero hay una tercera parte en sus profecías, o un tercer espacio dentro de sus profecías, que era como una bocanada refrescante en medio de tanto trauma, tanto problema, tanta maldad. Y eran precisamente las profecías referentes al Mesías. Eso que él dijo iba a suceder, porque él hablaba no en su nombre, sino en parte de parte de quién, de Dios. Sin embargo, en medio de las malas noticias, Dios también les mandó un mensaje de esperanza. Y ese mensaje, grosso modo, decía que en algún momento, a pesar de los pesares y de las crisis que iban a venir y de la esclavitud que iban a sufrir debido a su desobediencia, un día va a venir un Mesías enviado de Dios, el Cristo. La palabra Mesías es el equivalente hebreo del griego Cristo y significa ungido. O sea, Mesías y Cristo es lo mismo. Uno en griego, otro en hebreo. Ungido. Israel estaba esperando entonces con muchas ansias a este Mesías. Porque indudablemente iba a llegar a derrotar a los enemigos de Israel, a implantar un gobierno mundial y entonces Israel recuperaría la gloria de antaño. Eso era lo que tenían ellos en su mente. Wow. Yo los invito a detenernos un momento en esta profecía para analizar algunos aspectos que nos revela la misma sobre nuestro Señor Jesucristo y que sin duda alguna nos va a ayudar a conocer mejor la esencia de la Navidad en esta temporada que estamos viviendo. El primero de estos aspectos que vemos reflejados, que se revelan en esta profecía respecto a Cristo, es su humilde lugar de nacimiento. Dice Miqueas 5, 2a, en Miqueas 5, 2, A y B, las dos primeras partes del versículo. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y los invito a hacer una pequeña encuesta, un pequeño ejercicio más bien. Imaginemos por un momento que viajamos 2000 años atrás y que Dios nos encomienda a nosotros seleccionar, escuche esto, la ciudad donde según nuestro propio criterio debiera nacer el Mesías que iba a venir, debiera nacer Cristo. El gran Mesías. Imagínense que nosotros somos los encargados de seleccionar dónde debía nacer.
Pregunto, ¿habrá un personaje más importante en la historia que Cristo? No. ¿Habrá alguien que pudiera hacer lo que Él vino a hacer por la humanidad? No. ¿Merecería ser recibido con toda la gloria posible por la humanidad, de acuerdo a la importancia de su ministerio? Sí, por supuesto. Por lo tanto, vamos a ver 4 opciones. Nos van a escoger aquí. Número 1. La primera opción sería Roma, la ciudad de Roma, que era la capital militar y política del imperio, la ciudad más fastuosa e importante. En ese momento, el centro del mundo y del poder. Roma. Número 2, Atenas, la capital intelectual del mundo. ¿Recuerdan cuando Pablo estuvo en Atenas? Entre tantos sabios, tantos filósofos, ¿recuerdan? Tantos literatos. Ahí donde encontró en el Areópago, un lugar específico de Atenas, la famosa estatua del Dios no conocido. ¿Recuerdan? ¡Wow! Es que Atenas era la cuna de la sabiduría. En ese momento, el lugar principal respecto a la sabiduría, la capital intelectual del mundo. Número 3, Jerusalén, por supuesto, que era el centro religioso y la ciudad más importante de Israel. Ahí de hecho estaba construido el templo. Y por último, una aldeucha, un pueblucho de apenas 1000 habitantes que se llamaba Belén. Y de pronto tenemos la tarea tan ardua de escoger el lugar que merece nacer nuestro Salvador Jesucristo. Por supuesto, ya sabemos la historia de dónde nació. Pero ahora vamos a hacer un ejercicio de sinceridad interna. Ahí para nuestros adentros. Seamos sinceros con nosotros mismos y respondámonos. ¿Qué ciudad hubiéramos elegido nosotros? ¿Saben qué? Aquí estoy en medio de un ataque de sinceridad personal. Yo me hubiera ido por Roma. Más allá de lo intelectual, Roma era al final el centro del mundo. Todos los caminos, ¿dónde conducen? A Roma. Era el centro del mundo. Símbolo de poder, de grandeza. Y yo estoy seguro que la gran mayoría de nosotros, sin ser resultadistas, ¿ok?, hubiera escogido cualquiera de estas primeras opciones. Porque así somos nosotros los seres humanos. Nos gusta qué cosa. Lo grande, lo importante. Si nuestro corazón rebosa tristemente de cierta vanidad que nos gusta saciar. Sin embargo, unos 700 años antes de Cristo, Miqueas profetizó que el Mesías nacería en Belén Efrata, una aldea ubicada a 10 kilómetros de Jerusalén, al sudeste de Jerusalén, en territorio antiguo de la tribu de Judá y en el momento de Cristo perteneciente a la provincia de Judea. Como el mismo versículo lo dice, Belén era pequeña entre todas las familias de Judá. O sea, una localidad insignificante, pequeñita, a tal punto que en varias ocasiones no fue tomada para censos y genealogías que se realizaron. ¿Qué les parece? Incluso hay 2 pasajes en la Biblia importantes, como cuando en el libro de Josué, específicamente en Josué 15, versículo del 1 al 12, Josué reparte las tierras a las tribus. Y cuando se reparte a la tribu de Judá y aparecen todas las ciudades y las aldeas de Judá, ¿saben una cosa? No aparece el nombre de Belén. Siglos después, cuando Nehemías regresa con varios israelitas del exilio a Jerusalén a reconstruir los muros de la ciudad, ¿lo recuerdan? Ellos empezaron a repoblar las aldeas alrededor de Jerusalén. ¿Y a cuánto habíamos dicho que quedaba Belén de Jerusalén? Unos 10 kilómetros, cerquitica. Y ahí se mencionan aldeas y pueblos que se repoblaron. ¿Y saben qué también? Tampoco se menciona la ciudad de Belén. La aldea de Belén, disculpe.
En efecto, como dije anteriormente, algunos eruditos creen que la aldea de Belén era tan insignificante y tan pequeña que en tiempos de Cristo tendría alrededor de 1000 habitantes. El nombre de Belén significa casa de pan. Y el término Efrata que se le pone, entonces dirá, ¿qué significa eso, Efrata? Usted sabe que a Isaías, el padre del rey David, se le conocía como Isaí Efrateo. ¿Por qué? ¿Porque era de dónde? De Belén. La palabra Efrata significa fructífero. Belén, casa de pan. Efrata, fructífero. Efrata no era, se le daba el nombre a la región alrededor de Belén donde estaba enclavada la aldea. Y si usted une los dos términos se da cuenta de que era una región fértil. Por eso casa de pan, fructífera, se daban ahí bien los viñedos, los olivos, los granos. Y por eso se llamaba Belén Efrata. Pero no por gusto, el profeta Miqueas menciona a Belén Efrata. Porque les voy a contar otra curiosidad. Bueno, ¿y por qué Efrata? Siempre se habla de Belén, Belén. Bueno, déjenme decirle que habían dos Belén. ¿Conoce usted lugares que se llaman iguales en el mundo? Sí, muchos. Había otra Belén ya más al norte, perteneciente en la antigüedad a la región de Zabulón. En tiempos de Cristo, la región de Galilea, cerca de Nazaret, por cierto, donde Cristo vivió. Fue tan perfecta esta profecía que 700 años antes de que Cristo naciera, este hombre inspirado por Dios dijo bien claro que iba a nacer en Belén, pero no cualquier Belén, no en Belén del norte, no en Belén de Zabulón, sino en Belén Efrata. Hermanos, a pesar de haber sido la cuna del rey David, un personaje famosísimo, un personaje principal de Belén, indudablemente, hasta que nació Cristo. ¿Saben qué? Belén por los siglos de los siglos continuó prácticamente en el anonimato, siendo una ciudad insignificante, pobre y sin repercusión en la nación de Israel, ni religioso, ni político, ni económico, irrelevante, un lugar irrelevante. Y ahora bien, otra de las cosas que tenemos que ver es no solo esto, sino que para que pudiera cumplirse esta profecía tenían que suceder otras cosas. No era tan fácil de nacer ahí ya. Usted sabía que había otras profecías también relacionadas con el nacimiento de Cristo. Le voy a poner un ejemplo. Jeremías había profetizado que el Mesías sería descendiente ¿de quién? De David. Miren lo que dice Jeremías 23:5. Vienen días en que haré que un descendiente de David surja como rey y será un rey justo que practicará la justicia y el derecho en la tierra. Palabra del Señor. También el profeta Isaías había anunciado que el Mesías nacería de una virgen. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo les dará esta señal. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces esto se complica un poco más. Esto implica que todas las profecías referentes al nacimiento del Mesías tenían que estar en perfecta armonía para que pudieran converger ¿en quién? En la persona de Jesucristo, en tiempo y lugar específico. Tenía que ser descendiente de David, tenía que nacer en Belén, pero además nacer de una virgen. ¿Entienden? Si a esto le sumamos la probabilidad matemática que pudiéramos calcular para que entre tantas aldeas, ciudades y pueblos se escogiera esta tan pequeña, pregunto, ¿verdad que desde el punto de vista humano eso sería imposible? Pero ¿saben qué? Pero para Dios no es nada imposible. Y fue Dios en su soberanía quien diseñó meticulosamente cada detalle de su plan redentor para la humanidad. Y el nacimiento de su Hijo Jesucristo tenía un lugar clave, importante dentro de ese plan. Porque nuestro Padre Celestial
es un Dios de orden, es un Dios de propósito que jamás actúa al azar. ¿Usted sabía eso, hermano? Dios jamás hace milagros para entretenerse un poco. Dios no hace las cosas para después arrepentirse o porque está aburrido. Dios es un Dios de orden y de propósito. Por eso sería un error garrafal creer que Cristo nació en Jerusalén por casualidad. Cabría entonces preguntarnos, bueno, ¿y entonces por qué motivos escogió a ese lugar tan improbable, tan pequeño, tan insignificante como esa aldea de Belén, en vez de escoger otras ciudades, otros lugares más importantes? Hay 3 buenas razones para esto. ¿Por qué Belén y no otra ciudad? Hermano, el hecho de que Jesucristo naciera en la pequeña aldea de Belén nos muestra en primer lugar que Dios no obra según los estándares humanos. ¿Estamos claros en esto? Gracias al Señor, gracias al mismo que Él no obra igual que nosotros. ¿Se imagina a un Dios tan volátil como nosotros? ¿Tan venático como nosotros? ¿Tan mentiroso como nosotros? ¿Tan malvados como nosotros? ¿Tan traidores como nosotros? No crea que yo me sé la vida de usted. Esa es la misma mía. Todos somos iguales, porque somos pecadores. Así de sencillo. Hermano, meditemos por un momento en esto. Si Belén hubiera sido una ciudad grande, opulenta, famosa, y Dios lo hubiera escogido para que ahí naciera su hijo, ¿usted sabe qué pensaría la gente? ¿Qué pensaríamos nosotros mismos? Claro, por eso la escogió. La más grande, la más famosa, se supone, ¿eh? Claro, nosotros con nuestra mentalidad humana. Pero lo bueno que tiene esto es que eso no sucedió. No, Belén no fue una gran ciudad. No era famosa, no era opulenta, no era popular. Era algo insignificante. Porque ¿saben una cosa? Dios siempre hace las cosas de tal forma que nosotros no pongamos nuestra vista en los hombres, sino en su amor, en su misericordia, en su bondad, y nos percatemos de la gracia de Él, esa que ha derramado sobre gente tan miserable y pecador como tú y como yo. Poner a nacer a Cristo en una ciudad importante sería desviar la atención del hombre en cosas secundarias, humanas y miserables, que para nada aprovecha, y desviarnos de ¿qué? De lo verdaderamente importante, que es la salvación, que es la gracia de Dios, que es su bondad, que es su misericordia, que es su amor. Y en esencia, esa es la enseñanza que Pablo transmitió a los cristianos de la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto era una iglesia muy problemática, había muchos pecados, muchos problemas, muchas situaciones. Y uno de los tantos, ¿saben cuál era? Que empezaron a haber grupos de personas seguidores de determinado líder. Unos decían que eran seguidores de Pedro, otros de Pablo, otros de Apolos. Puras simpatías humanas, puros celos. Y cuando esto sucedió, Pablo les escribe, les llama la atención. Y les escribe lo siguiente, 1 Corintios 1, 26 y 29. Consideren, hermanos, su llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según los criterios humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los nobles, sino que Dios eligió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo para avergonzar a los fuertes. También Dios escogió lo vil del mundo y lo menospreciado y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie pueda jactarse en su presencia. Pero gracias a Dios, ustedes ahora son de Cristo Jesús. No de Pablo, de Pedro ni de Cefas, de Cristo Jesús, a quien Dios ha constituido como nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención, para que se cumpla lo que está escrito: el que se gloría,
que se gloríe en el Señor. Hermano, lo cierto es que en un mundo como el que vivimos, que valora lo grande, lo ostentoso, lo importante, Dios elige lo pequeño y lo humilde para manifestar su gloria y dejar sin argumento cualquier destello de orgullo humano. Cuando Dios hace cosas como esta, elige lo pequeño, lo miserable, lo desechado y se glorifica, no cabe duda de que fue Él quien lo hizo. ¿Cierto o falso? Por lo tanto, el mensaje que Pablo le está diciendo a estos creyentes es: ustedes no son ni de Pablo, ni de Apolos, disculpen, ni de Pedro, ni de nadie. Ustedes son de Jesucristo. ¿Saben por qué? Porque fue Cristo y no ellos quien murió por ustedes en la cruz del Calvario, quien los redimió del pecado y quien los tocó vida eterna. Por lo tanto, la gloria, ¿quién tiene que ser? Única y exclusivamente, ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Miren, el hecho de que Jesucristo naciera en la pequeña aldea de Belén fue también, en segundo lugar, un anticipo de la humildad que le caracterizaría durante toda su vida. Este es un segundo punto importante. Belén, algo pequeñito, insignificante, casi desconocido, ahí nació Cristo. Como una señal de que esa es una señal de la humildad que lo iba a perseguir durante toda su vida. ¿Y saben qué? Es que la humildad fue un sello distintivo en la vida de Cristo constantemente desde que nació. ¿Nació dónde? En un humilde pesebre, de un humilde establo, enclavado en una humilde aldea. Ahí nació Cristo. Su nacimiento, ¿a quién le fue revelado por Dios en primer lugar? A unos humildes que, pastores, tan humildes. Aquí les voy a contar algo interesante. Tan humildes. Y no solo humilde, la palabra humilde no solo implica pobre, era gente desechable, marginada. Usted sabía que los pastores no podían asistir a la corte como testigos, porque tenían tanta fama de mentirosos, de problemáticos y bandoleros. Se pasaban robándose las ovejas entre ellos mismos. Que la ley no permitía que un pastor fuera en un juicio testigo para nadie. ¿Qué les parece? Sin embargo, eso escogió Dios para revelarle qué cosa. Que Jesucristo esa misma noche había nacido. Hasta el punto que fueron y ellos sí estuvieron en el pesebre. No como los magos que llegaron mucho tiempo después. ¿Qué les parece? Cristo creció y se crió en un pueblo humilde llamado ¿cómo? Nazaret. Se sometió humildemente a la disciplina de sus padres humanos, María y José. Aprendió de José, que no era su padre en realidad, vamos a llamarle que era su padrastro, ¿ok? Aprendió de José una humilde profesión. ¿Cuál? Carpintero. Escogió hombres humildes como discípulos para que le siguieran. Y a ellos les encomendó ¿qué cosa? La tremenda comisión de hacer discípulos a todas las naciones y de predicar el evangelio en todos los rincones de la tierra. Cristo además predicó a la multitud en algunas ocasiones desde una barca prestada, porque no tenía ninguna. Entró a Jerusalén en un humilde burrito prestado, porque tampoco tenía un burrito. Es más, hasta lo enterraron en una tumba que no era de él. ¿Ya se ha puesto a pasar eso alguna vez? Cuando se reunió con los discípulos, se reunía en lugares prestados. Cristo era una gente humilde. Mateo 11:29 nos declara que Jesús, él mismo se autoproclama como humilde de corazón. Una humildad que mostró durante toda su vida y que podemos ver reflejadas en muchísimos episodios. Y ahora mismo a mi mente viene su episodio en Getsemaní. Wow.
Qué tremenda humildad la de Cristo. Él sabía lo que le esperaba. De hecho, le confesó a los discípulos, estoy triste, angustiado, ¿hasta qué? Hasta la muerte. En otras palabras, estoy sumamente triste. Oren conmigo, lo necesito. Dice la Biblia que empezó a sudar y sus gotas eran como grandes gotas de sangre, ¿sí o no? Cristo sabía, porque Él es omnisciente, es Dios, lo que le esperaba. El dolor, los azotes, la crucifixión, pero sobre todas las cosas iba a tener que sufrir la ira de Dios sobre Él. Sufriendo la ira de Dios que tú y yo debimos recibir, Cristo la sufrió por nosotros. Él sabía que todo eso venía. Sabía que lo iban a traicionar. Sabía lo que iba a sufrir. Me lo imagino también como hombre pensando en su mamá. De hecho, estando en la cruz, que le dijo a Juan, cuida ahí a mi madre. Hasta para eso tuvo tiempo estando en la cruz. Hermano, y que en medio de esa situación, Cristo, siendo Dios, le diga al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. ¿Humildad o no? Hasta el último instante. Pero quizás el pasaje que más gráfico respecto a la humildad de Cristo la encontramos en Filipenses 2, versículos del 5 al 11. Un pasaje también muy conocido que dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios mismo le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aquí se nos muestra la humillación de Jesucristo. En teología se habla de la palabra kenosis, vaciamiento. Cristo se despojó de su gloria divina, no de su deidad, nunca dejó de ser Dios, ¿ok? Pero sí se despojó de su gloria divina tomando forma de hombre. ¡Qué humildad! Hermano, el hecho de que Cristo nada más se hiciera Dios, se hiciera hombre, adquirir una condición, sumar una condición humana a su deidad, ya es la mayor de las humillaciones. ¿Usted lo cree o no? Aunque haya nacido en cuna de oro aquí en la tierra. Porque es Dios. Así de sencillo. No tenía ni que haber nacido en un pesebre en Belén. Podía haber nacido en una cuna de oro en Roma, que de por sí es ser humillante para Dios, siendo el Dios. Sin embargo, se despojó de su gloria y se hizo hombre, pero no cualquier hombre. Se hizo un hombre en la condición de siervo. ¿Se dan cuenta? Pero no de cualquier siervo. De uno que por obediencia estuvo dispuesto a morir por otros. Pero no de cualquier muerte, sino de la muerte más cruenta y cruel, destinada para los delincuentes más grandes de la época. Cristo se humilló hasta la muerte por ti y por mí. Y después vino su exaltación. Pero tuvo primero que humillarse, que morir por nuestros pecados, que ocupar nuestro lugar en la cruz, siendo Dios, para poder ser exaltado por Dios. De tal manera que dice la Biblia, este pasaje está impresionante, que un día, toda rodilla, toda persona se arrodillará ante Cristo. Y no quedará más remedio a todo el mundo que reconocer que Él es Dios y que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué les parece? Hermano, Jesucristo, el Hijo de Dios, tuvo que ser humillado hasta la muerte para así poder pagar nuestra deuda por nuestros pecados. La deuda que teníamos nosotros
Él la pagó en la cruz del Calvario. Y de esta manera nos libró del infierno y nos concedió vida eterna. ¡Qué humildad! Y en consecuencia, y tercer lugar, tercer motivo de por qué fue escogido Belén y no otra ciudad para que Cristo naciera, el hecho de que Jesús naciera ahí en Belén, en esa aldea tan pequeña, es un recordatorio perenne de la necesidad que nosotros los hombres tenemos de humillarnos para poder reconciliarnos con Dios. Hermanos, sin humillación no hay reconciliación con Dios. ¿Usted sabía eso? Dios creó al ser humano para que éste le adorara, le sirviera y viviera en armonía con él. Pero el hombre, presa de su orgullo, decidió desobedecer a Dios, actuar por su cuenta. No necesito de ti, quiero independizarme de ti, Dios. Sin embargo, Dios, a pesar de haber sido la parte traicionada, ¿quién traicionó a quién? Pregunto. En la relación entre Dios y el hombre, ¿quién traicionó a quién? El hombre traicionó a Dios. Y a pesar de ser traicionado, Dios en su inmensa misericordia, Dios es tan bueno, tan misericordioso. A pesar de eso, proporcionó al hombre una vía para que el hombre pudiera reconciliarse con él. Una vía única y exclusiva. No hay dos, no hay tres, hay una. Para que el hombre pudiera nuevamente acercarse a Dios, recuperar su amistad con Dios, su relación con Dios. Y volver entonces a retomar el propósito para el que fue creado. ¿Cuál era ese propósito? Adorarle, servirle y vivir en armonía con Él. Es lo que haremos por la eternidad con Él. ¿Y saben cuál es esa vía? Jesucristo. Dice Romanos 5:1, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que podemos asegurar, sin temor a equivocarnos, que en el reino de Dios no hay cabida para el orgullo, hermano. Y quiero que presten atención en esto. ¿Cómo podía haber orgullo? ¿Cómo puede haber cabida para el orgullo en el reino de Dios? Si el mismo Dios, Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, vivió en perfecta humildad entre los hombres y fue capaz de humillarse hasta la muerte para redimir a la humanidad de los pecados. La Biblia es más que concluyente con este tema. Dice Santiago 4:6, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. No espere recibir la gracia de Dios si usted sigue esclavo de su orgullo. Por tal motivo, Jesús le dijo en cierta ocasión, y eso lo encontramos en Mateo 11:29 a sus discípulos, lo siguiente: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y usted pudiera decir, pero que autosuficiente es Cristo. El mismo autonomándose humilde. Porque lo era. Porque lo es. Porque es perfecto. Porque es Dios. Nos pasamos la vida juzgándolo todo como si fuéramos nosotros los que actuáramos en lugar de Dios. Por eso que tenemos una visión tan limitada muchas veces de Dios. Los ejemplos que incluso tratamos de poner para tratar de convencer a otros de que Dios existe, que al final tú no vas a convencer a nadie. ¿Quién le convence quién es? El Espíritu Santo. Pero tratar de dar argumentos aparentemente lógicos, al final quedan como por debajo, porque es imposible poder describir a Dios. Es imposible describirnos, el poder describir a Dios y poder incluso imaginarnos a Dios, por mucho que Dios nos ha revelado en las Escrituras. Dios es tan grande, tan trascendente, está tan a años luz de nosotros. Que pregunto, ¿quién sabe todos sus misterios? Y los más grandes eruditos, somos nada. Somos nada. Pero Cristo dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Se lo dijo a sus discípulos. Y esto implica, ¿qué cosa? Que nosotros los creyentes tenemos que aprender a ser humildes como Cristo. Tenemos que imitar su actitud para poder de esta manera
Depender de su gracia para poder combatir el pecado día a día y poder vivir entonces acorde a su voluntad. Porque mientras seamos orgullosos, mientras apliquemos orgullo dentro de nosotros, vamos a seguir pecando. Y no es que dejemos de ser pecadores, vamos simplemente a imitar a Cristo. Vamos a obedecerle. Pero hermano, créeme, es tanto nuestro pecado y las tentaciones que vienen a nuestra vida que si no somos humildes y dependemos de Dios, no podremos agradarle. No lo intente por su propia cuenta. No importa los métodos que diga, no importa que un psicólogo le dijo, que un otro conferencista dijo aquello. Vaya a la palabra de Dios. La única manera que tenemos para poder hacer la voluntad de Dios es humillarnos y depender de Él. Precisamente por este motivo, por esta necesidad que tenemos de depender de Dios y de ser humildes, fue que Pablo le dijo a los cristianos, le escribió a los cristianos de Filipo, este famoso pasaje que leímos ahorita del vaciamiento de Cristo, que Cristo se despojó, se hizo hombre, se hizo siervo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y murió por nosotros, y solo así Dios lo exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que delante de ese nombre se doble toda rodilla y toda lengua confiese que es Jesucristo nuestro Señor. Ese pasaje, ¿saben cómo lo introduce Pablo a los filipenses? Hayan ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. En otras palabras, tengan la misma actitud humilde de Cristo. Y ahí entonces que les expone la humillación de Cristo. ¿Qué les parece? Pablo estaba claro de que Cristo le había dicho a sus discípulos, imiten mi humildad porque lo van a necesitar, porque son pecadores y con el orgullo no llegarán a ninguna parte. Esta es la idea, la misma idea que Pablo transmite aquí. Y es que, hermano, como dije anteriormente, sin humildad no hay salvación. No hay salvación. Porque ¿saben una cosa? Para poder ser salvo, el hombre necesita humillarse, despojarse de su orgullo para reconocer que es pecador en primer lugar. ¿Lo sabía? Hay personas tristemente que se creen buenas. Eso es orgullo. Aunque aparentemente sean personas morales y decentes. El hecho de usted creer que no es pecador ya es orgullo. Porque todos lo somos. Cada hombre tiene que renunciar para ser salvo a su orgullo y humillarse para reconocer no solo que es pecador, sino también que ese problema no puede resolverlo por sí solo. ¿Sabía eso? Que esa deuda no la puede pagar por sí solo. Que depende de quién. De Dios para poder hacerlo. Cada hombre tiene que renunciar a su orgullo y humillarse para arrepentirse de sus pecados y depositar su fe en Jesucristo como único Señor y Salvador. Y esto, hermanos, es una verdad insoslayable, o sea, ineludible, inevitable, que Cristo resumió en muy pocas palabras en el Sermón del Monte, cuando dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, los humildes en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Qué gran verdad, la primera bienaventuranza. Claro, directo. Y esa gran verdad debiera ser recordada por cada uno de nosotros los cristianos. Porque ¿saben una cosa, hermano? Aún hoy en la actualidad, el orgullo sigue siendo nuestro mayor problema. Escuche esto. ¿Saben ustedes cuál es la mayoría? Y quiero que tengan madurez para entender esto que voy a decir. ¿Saben cuál es la causa de los celos, de los pleitos y de los problemas dentro de las iglesias? Todos creemos que somos importantes. No nos encanta, no nos gusta dar nuestro brazo a torcer. Y sin darnos cuenta podemos empezar a creer que somos más importantes y más inteligentes que los demás.
Y esto es algo que no debiera suceder teóricamente. Porque si algún grupo de personas debiera destacarse por su humildad, ¿quién debiera ser? ¿Los cristianos? ¿Somos seguidores de quién? ¿De Cristo? ¿Ha habido alguien más humilde que Él? ¿No acabamos de decir que siendo Dios se humilló de una manera que nadie lo haría? Sin tener que hacerlo. Precisamente el hecho de declarar públicamente que somos cristianos implica que estamos reconociendo ante todo el mundo que somos pecadores y que necesitamos de Dios. No solo para ser salvos, sino para vivir en santidad cada día. Porque no puede existir un creyente que no intente cada día obedecer la ley de Dios. Aun cuando falle. Por lo tanto, el orgullo no puede tener cabida entre nosotros. Por lo tanto, hermano, cuidado con el orgullo que forma parte natural de nosotros. Ese orgullo que de manera tristemente natural produce en nuestros corazones. Y es por eso que cuando nos sintamos superiores a los demás, cuando seamos tentados a creer que nuestras ideas y nuestras acciones son las mejores, es por eso que cuando nos cueste someternos a la disciplina de la iglesia, cuando justificamos nuestras debilidades y nuestras faltas, cuando creemos que no necesitamos consejos ni correcciones de nadie porque yo sé lo que hago, debemos hacer algo. Cuando nos veamos en esa situación, que todos nos hemos visto y quizás nos veremos en esta situación, debemos hacer un stop y recapacitar. Pedirle perdón a Dios. Y tratar con urgencia de revestirnos de la humildad de Cristo, el Hijo de Dios, el dador de nuestra vida, quien hace más de 20 siglos, siendo Dios, se despojó de su gloria divina, se humilló hasta lo sumo, tomando forma de hombre, tomando forma de siervo, siendo obediente hasta la muerte, y murió por cada uno de nosotros, ocupando el lugar en la cruz que tú y yo debíamos ocupar. Que sea ese el ejemplo que sigamos. Hermanos, si ponemos nuestros ojos en Cristo, no tenemos nada que temer. No lo pongan las demás personas que algún día le van a fallar, pero Cristo no, porque Él es Dios. Porque aún en el momento más difícil que estuvo experimentando en la vida, que fue allí en Getsemaní y luego en la cruz, a pesar de eso, no pecó, no blasfemó. Los seres humanos, cuando nos vemos presionados, podemos reaccionar de manera violenta. Incluso personas cristianas, en un momento determinado, y voy a abrirme aquí. ¿Usted nunca ha visto a un cristiano un día decir una mala palabra en un momento de pregunto? Y después ahora dice, ¡oh! Y trata de rectificar. Yo no dije eso, sabiendo que lo dijo, si no, no se justifica. O de pronto tomar una actitud sumamente agresiva, a pesar de ser un hijo de Dios. O renegar de Cristo por temor a alguna represalia. ¿Lo ha visto usted o no? ¿Qué hizo Pedro? Ese pasaje donde Pedro negó a Cristo 3 veces no solo trae implícito la negación. Uno de los pasajes de uno de los evangelios, ¿sabe qué dice? Que Cristo empezó a ¿qué? Pedro empezó a ¿qué? A maldecir. No solo negó a Cristo, empezó a maldecir. ¿Por tal de qué? De que no lo asociaran con Cristo. Porque entonces también él podía ir crucificado. Y él tenía que zapar el pellejo en ese momento. Después de un poquito tiempo antes de decirle a Cristo, Señor, tú me disculpas, tú ves estos 11 aquí. Estos 11 en cualquier momento te venden el cajetín, pero yo no. Conmigo hasta el final. A mí quédame candela como Macao. Pero tenía un primo cubano. Todos somos Pedro. Hermano, qué gran mensaje para esta Navidad. Imitar la humildad de Cristo. Qué falta nos hace a todos
ponernos pantalones y sayas de humildad, blusas y camisas de humildad, medias de humildad, zapatos de humildad, ropa íntima de humildad también, sombreros de humildad, espejuelos de humildad, lo que usted quiera. Qué bueno es que nosotros nos percatemos que no vamos a poder impactar a este mundo para Cristo si no somos humildes. Qué bueno es que sepamos que nuestra iglesia no puede crecer y no puede vivir en armonía si somos orgullosos. En esta Navidad tenemos este gran mensaje que dar a este mundo. ¿Quiere usted ver una expresión de humildad más grande que la gracia de Dios? Dios es Dios. En primer lugar, Él no necesita de nosotros. En segundo lugar, nosotros fuimos los que le fallamos a Él. Él no tenía que tomar la iniciativa. Nosotros sin Dios no somos nada, pero Él sin nosotros sigue siendo Dios. Ese es el Cristo que tenemos que predicar no solo en este tiempo de Navidad, sino también cada día de nuestra vida. Ese es el Cristo del que Pablo decía, ser imitadores de mí como yo, de Cristo. Eso incluía la humildad. Si quiere tener un tema para en las comidas ahora, en las cenas familiares que usted va a celebrar con amigos, hermanos y familiares, quizás no creyentes, y usted tiene una oportunidad de hablar, procúrela. Háblele del nacimiento humilde de Cristo en Belén y de lo que esto significa. Creemos en un Cristo que se humilló hasta la muerte por nosotros. Pregunto, ¿valdrá la pena vivir por alguien que murió por nosotros o no? Y si es Dios, mucho más. Porque eso implica que jamás nos fallará. Quiera Dios, hermanos, que ese sea el centro de nuestra Navidad, hoy y siempre, Jesucristo. Cuando crea que no puede con lo que tiene arriba, cuando se dé cuenta que quizás las cosas están saliendo mal o simplemente que usted está queriendo hacer las cosas por su cuenta, recuerde que Dios rechaza a los orgullosos y da gracia a los humildes. Vivamos por Cristo y para Cristo. Y dejemos que las personas puedan ver en nosotros también la humildad de nuestro Señor. Vamos a orar. Dios mío, gracias. Gracias porque te tenemos a ti, Señor. ¿Qué seríamos? ¿Qué sería de nosotros sin ti? Gracias porque a veces en pasajes tan conocidos y machacados por nosotros, tú nos revelas grandes cosas que quizás por años no habíamos visto. O si lo sabíamos, Señor, tú nos lo recuerdas en el momento oportuno. Señor, perdona nuestro orgullo. Ese que a diario sale a flote en nuestros pensamientos, en nuestras palabras y en nuestras acciones. A veces incluso sin darnos cuenta, de una manera imperceptible. Porque así somos dominados a veces por el orgullo. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Gracias por su humildad. Gracias por su muerte, por su resurrección. Gracias por su sacrificio en la cruz, Señor. Por su humilde sacrificio en la cruz. Gracias porque humildemente tomó nuestro lugar en el Calvario. Gracias porque pagó nuestra deuda contigo. Oh, Señor, no tenemos cómo pagarte. Pero ayúdanos, danos la fuerza a siempre depender de ti. Humildemente, porque nosotros solos no podemos.
a poder tratar a los demás como superiores a nosotros mismos, como bien dice tu palabra. A no hacer acepción de personas, Señor. A ser mansos y humildes de corazón. Ayúdanos a aprender eso de tu Hijo Jesucristo, Dios. Y a practicarlo cada día, porque cada día fallamos, porque cada día somos tentados, porque cada día necesitamos de ti, de tu humildad. Ayúdanos a hacer ejemplo de humildad al mundo, Señor. No podemos predicar tu evangelio si somos orgullosos. No podemos crecer como iglesia si somos orgullosos. No podemos vivir en santidad si no somos humildes, Dios. Por eso te pido que tú nos ayudes, que nos des fuerzas para poder imitarte, Dios. Para intentar ser como Cristo cada día. Y para poder predicar a ese Cristo en esta Navidad y todos los días que vivamos en este mundo. Porque tú mereces toda nuestra honra, nuestra alabanza, nuestra obediencia, nuestra veneración, todo nuestro amor, toda nuestra entrega, Señor. Permite que ahí, donde quiera que tú nos pongas en estos días festivos, en estos días que nos reuniremos con familiares y amigos para cenar, para pasarla bien, no olvidemos nunca tu sacrificio en la cruz y podamos decirle a todos los que nos rodean, Señor, sin miedo, sin temor, que te necesitan urgentemente, que sin ti están condenados y que solo en ti hay perdón de pecados y vida eterna. En ti confiamos, Señor. Gracias una vez más por la humildad de tu Hijo Jesucristo. Gracias porque escogiste a Belén para que naciera. Guíanos, bendícenos y perdona nuestras faltas y nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, les invito a ponerse de pie para terminar con una alabanza. Cantemos juntos Al Mundo Paz. Paz, nació Jesús, nació ya nuestro Rey. El corazón ya tiene luz y paz su santa grey, y paz su santa grey, y paz su santa grey.
bien, damos gracias a Dios por este tiempo tan especial en que hemos podido rendirle gloria y honor a Él, a quien único merece nuestra gloria y nuestro honor, a Jesucristo. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Esta es Iglesia Alcance Miami. Somos una comunidad de fe que estamos aquí para servir, adorar a nuestro Dios. Y ha sido un placer tremendo hoy juntos poder celebrar a Jesucristo. Hermanos, si usted desea ofrendar cuando termine este culto, físicamente, allá hay un buzón de las ofrendas, ahí usted pone su ofrenda. Si desea hacerlo online, usted va al sitio alcancemiami.com, ahí cliquea cómo ofrendar y ahí se le desglosará cómo hacerlo. Esta semana tenemos las actividades habituales en nuestra iglesia. Viernes, 8:30 de la noche, culto de oración los adultos, culto de jóvenes, los jóvenes y programa de niños también. Un espacio para toda la familia. Y el próximo domingo estaremos a las 10 de la mañana celebrando la escuela dominical o clases bíblicas por edades de 10 a 10:45 y después de un break de 15 minutos. A las 11 estaremos celebrando nuestro último culto de oración del año 2024. Están todos invitados y esperamos que sea como cada vez que nos reunimos aquí, una celebración tremenda para Jesucristo. Así que bueno, de esta manera vamos a quedar despedidos, vamos a orar. Tengan en mente en sus oraciones a Matthew, mi sobrinito, el hijo de Suez y Anay, que está para el hospital de emergencia ahora. Desde ayer está vomitando mucho y está para allá, no sabemos, orando por él. Y por todos los enfermos también de nuestra congregación, hermanos. Tenemos un Dios que es todopoderoso. Él lo puede todo. Y aunque a veces nos ponen situaciones que no entendemos, siempre es para bien de nosotros. Y por lo tanto debemos confiar en Él. Él sabe si alguien sabe lo que hace, ¿quién es? Es Dios. Pongámonos en sus manos, vivamos para Él y dejemos el resto que camine. Porque cuando estamos con Dios lo tenemos todo. Así que de esta manera terminamos en oración. Señor, gracias porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Gracias por este tiempo que hemos pasado aquí. Gracias porque nos has permitido alabarte y adorarte como tú mereces. Ha sido una adoración imperfecta porque somos imperfectos, pero gracias a la sangre de tu Hijo Jesucristo estamos aquí hoy y podemos, Señor, rendirte culto y adoración. Te pido que seas con Matthew, que tú lo bendigas ahí en el hospital, que le des sabiduría a los médicos, también tranquilidad a sus familiares, a sus padres. Que seas también como Obed, que acaba de llegar, oh Señor, gracias por su vida, bendícela, guíala en este país y que sobre todas las cosas ella pueda seguir asida de tu mano toda su vida. Sé con el resto de los enfermos, de los necesitados, sé con nuestra iglesia y te pido especialmente que nos ayudes, oh Señor, a de una manera especial e impactante poder testificar de ti en estos días de celebración. De ahora de Navidad, de fin de año, de principio de año, que tú nos uses y que nos dejemos usar para tu gloria y para tu honra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. ¡Feliz Navidad, hermanos!